Hace unos años descubrí algo que de verdad me impresionó bastante. Bueno, realmente no lo descubrí, sino que me lo enseñaron. Y hoy se los cuento para ver quién más ha notado este tipo de fenómenos, detrás de los cuales siempre hay una historia macabra. Historia nocturna. Yo soy de un pueblo rural del Bichada, pero esto empezó en un viaje que hice con un primo a un pueblo de Venezuela que está cerca de Arauca. Habíamos llegado hasta allá a buscarle una encomienda a mi abuela, un aceite que ella le mandaban de un caserío famoso de por ahí que ella usaba para hacer ron compuesto. Y como el señor que se los traía se había accidentado, no había nadie que le hiciera el favor. Así que entonces nosotros, por querer aventurar, nos pegamos ese viaje. Sucedió que cuando ya teníamos el encargo, que nos íbamos a regresar, saliendo de una especie de vereda en una moto por camino destapado, se nos vino encima una tormenta, que ni el señor de la moto, que era de ese lugar, se explicaba de dónde había salido tal tempestad, porque había sido de un momento a otro. Todo el camino desapareció por el agua y comenzaron a pegar unos truenos que hacían temblar el suelo. No nos quedó de otra que buscar dónde esperar a que pasara la lluvia, pero ahí se nos hicieron casi las 5 de la tarde y nada que cesaba la tormenta. Cuando en un momento el Señor nos dice que teníamos que buscar dónde pasar la noche, porque ya cuando oscurecía por ahí no había manera de salir hacia la carretera porque el camino se perdía. Y con esa lluvia torrencial era aún más imposible. ¿Cómo así que el camino se pierde en la noche?, le pregunté. Sí, porque por aquí es el paso de una procesión de moradores y el camino se cierra. Nadie entra o sale de la vereda cuando ellos están pasando. Cuando él dijo moradores, yo intuí que eran personas que vivían en el lugar, que tenían alguna especie de tradición religiosa, una procesión. Nunca me imaginé que fuese algo paranormal, pero presten atención. El Señor nos guió a pocos minutos de ahí, en medio del agua y la brisa, a una zona donde había varias casas, prácticamente en mitad del monte. Entramos a una de estas casas, la más grande, que a un costado tenía una plataforma de cemento cubierta por un techo de lata, al parecer un espacio de esos que se usan para secar semillas. Ahí nos acomodamos en el suelo y al poco rato salió un anciano con unas sillas y un termo con aguapanela caliente, de la cual nos brindó un vaso a cada uno. Ya en ese momento había oscurecido por completo y la lluvia había empezado a cesar. Y yo solo miraba con preocupación las luces amarillas a varios metros de la cerca, cómo palpitaban con el crujir de la brisa y hacían que el lugar se viera tenebroso. Todo era un silencio lleno de ruidos. No sé si se entiende, pero en medio de la quietud se escuchaban muchas cosas. Eran sonidos distantes y diversos, eran pasos, voces, chillidos, golpes, eran ruidos apenas audibles que se mezclaban con el sonido de los árboles meciéndose y el de las ranas asomando sus ojos brillantes entre los charcos. ¿Y es verdad que se cierra el camino?, pregunté yo, viendo que ya no caía una sola gota de agua y sabiendo que no estábamos tan lejos de la carretera. De pronto podíamos salir. El señor de la moto soltó una pequeña sonrisa y el anciano solo me miró. A esta hora ya no hay camino. Todo es como era antes, como lo conocieron los moradores, me dijo el viejo con su voz cansada. Yo, aún con la intriga, sin entender muy bien de qué me hablaba, le pregunté, ¿pero quiénes son los moradores? ¿Unos indígenas o qué? Gente, dijo el viejo. Eso que escuchas por ahí, eso es gente. Gente que vivió hace mucho tiempo por aquí. Bueno, eso me decía mi abuelo, que todo esto por aquí se quemó una noche, en medio de un ritual que estaban haciendo, que toda esa gente quedó aquí penando. Por eso es que uno los escucha. Ya en ese punto, en medio de la oscuridad, con todo ese ambiente tétrico, yo no quería averiguar más nada sobre los moradores, pero el viejo nos sirvió otro vaso de aguapanela caliente y nos siguió contando. Moradores hay en todos lados, decía. Gente que murió por castigo a sus faltas son gente que no descansa y que nunca se va, porque tienen muchos pendientes. En todas partes
Hay moradores, repetía mientras trataba de mantener los ojos bien abiertos. Entonces prosiguió. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted se levanta a medianoche siempre hay un ruido en algún lugar? Ya sea dentro de su casa, en el patio, en la calle, siempre hay un ruido, algo que solo se escucha en la noche. La gente, como se acostumbra, no les presta atención, pero ahí están. El sonido de una botella rodando por el piso, una puerta golpeando repetidas veces contra su marco, una bisagra oxidada, un chispeo, algo. Son sonidos que no se escuchan en el día, pero que en la noche, cuando todos están en silencio, surgen y se repiten. No sabes de dónde vienen, porque nunca lo dejan claro. Si suenan afuera, puede que estén adentro. Si suenan a un lado, puede que estén al otro. La única forma de saber si ese ruido es un morador es recitando cualquier línea del Salmo 91 y silbando 3 veces. Eso me lo enseñó mi abuelo y eso lo puse en práctica y resulta que sí es verdad. Tienes que silbar como si estuvieras llamando a alguien. Si te quedas quieto, el ruido desaparece. Pero si sales a buscarlo, casi siempre lo vas a encontrar, porque ellos lo único que quieren es liberarse. Pero el problema con los moradores, continuaba el viejo, ni siquiera es que estén ahí, vagando entre este mundo y el otro, sino que por lo general el ruido que hacen atrae cosas que sí pueden ser malignas, y como aquí hay tantos moradores, nadie sale cuando ellos empiezan su procesión. Como han de suponer, no dormí nada esa noche. Nos acomodamos en unas hamacas que nos prestó el Señor, quien también nos dio unos sacos de empacar café para que nos arropáramos. Y ahí, escuchando aquellos ruidos lejanos, pasamos esa eterna noche, durante la cual solo pensaba en todas las veces que me percaté de un ruido extraño en la calle cerca de mi casa. Un ruido que me sorprendía en medio de la madrugada cuando me levantaba a orinar. Pensaba entonces que aquel viejo tenía razón. A medida que uno se va acostumbrando, uno va dejando de percibir cosas, porque eso era un ruido que escuchaba cuando yo era niño y con el tiempo dejé de prestarle atención. Pero esa noche lo recordaba con claridad. Era como si a lo lejos alguien golpeara un hierro con un martillo. El sonido siempre iba y venía, hasta que en un momento ya no se escuchaba más. Esa vez me la pasé preguntándome si ese ruido en realidad era un morador y si todavía se escuchaba por la calle de mi casa. Pasaron varios días después de esa noche. Entonces trataba siempre de dormirme temprano para no arriesgarme a escuchar nada raro y poder dormir tranquilo. Pero pasó una vez, estaba en el cumpleaños de un amigo que vive a 2 calles de mi casa, en donde comenzamos a tomar aguardiente desde temprano. A eso de las 2 de la mañana, ya yo estaba tan borracho que si me ponía de pie, me iba de boca contra el suelo. No recuerdo quién me ayudó a levantarme la segunda vez que me caí y la mamá de mi amigo dijo que me llevaran a mi casa. Entonces, entre dos, me sujetaron de los brazos y empezaron a caminar. Por acá por el pueblo, las noches son tranquilas. Salvo que hay una celebración, todo es silencio y oscuridad. Pero esa vez le dije a los muchachos que se detuvieran. Estábamos en la mitad de la calle, como a 3 casas de mi casa. ¿Escuchan eso?, les pregunté. Era precisamente aquel sonido que escuchaba cuando era niño, como el de alguien golpeando un hierro con un martillo. Los muchachos, que justo hasta ese momento se percataron del ruido, se quedaron mirando a todos lados buscando de dónde venía. Pues apenas y se escuchaba, pero había golpes que se hacían más fuertes que los otros, como si viniera de algún lugar a pocos metros. Yo en mi borrachera no sentía miedo, sino curiosidad. Entonces les dije, tratando de reponer mi lucidez, eso es un morador. Pero ellos, como no sabían de qué hablaba, se empezaron a burlar de mí. Usted está bien malogrado, fue lo que me dijeron. Pero entonces yo me solté de la rabia y les dije, presten atención cómo hago para que se desaparezca ese ruido. Di 2 pasos al frente, tambaleé varias veces, respiré profundo, retomé el equilibrio y empecé a recitar el Salmo 91. Solo unas cuantas líneas, como me explicó el anciano. Luego empecé a silbar mientras los muchachos miraban a todos lados buscando a quién era al que yo llamaba. Ahí en ese momento todo quedó en silencio. El ruido, el golpe del martillo se había ido.
Y también en ese momento sentí mucho miedo, porque en ningún instante, lo juro, pensé que eso fuera a funcionar. Recuerdo que nos quedamos como un minuto mirándonos las caras sin entender por qué nos sentíamos tan tensos. No sabíamos qué había pasado, pero presentíamos que algo estaba muy raro en esa calle. De pronto volvimos a escuchar el martilleo, pero fue un solo golpe, tan fuerte que nos dejó un pitido fastidioso en los oídos. En ese momento giramos la cabeza al mismo tiempo hacia el costado izquierdo y ahí estaba un hombre pequeño, desnudo y exageradamente flaco, con una cadena enorme en el tobillo. Tenía una especie de cincel en su mano izquierda y con la mano derecha lo golpeaba con un martillo como tratando de romper la cadena. Fueron como 5 segundos en que lo quedamos viendo inmóviles del asombro. Fue cuando el hombre levantó la mirada con cara de súplica y sufrimiento, como pidiendo ayuda, que nosotros salimos corriendo despavoridos. He estado averiguando si existe algún mito o relato en el pueblo que me pueda llevar a saber quién podría ser ese hombre y por qué está penando por la calle de nuestra casa. Y lo único que he encontrado es que el lugar donde nosotros vivimos era antes propiedad de un ganadero muy importante. En alguno de los relatos se cuenta que el hombre le había jurado cacería a todos los brujos y brujas de por ahí, que una vez se encontró con un tipo que le había puesto un amarre a una de sus hijas y que en venganza lo hizo sujetar del tobillo con una cadena enorme a una piedra en el potrero, que le dijo: ahí te vas a quedar sin agua ni comida. Dicen que lo dejó con un martillo y un cincel pequeño, que por más que el tipo golpeaba la cadena, no le hacía ni cosquillas, que nada más lo escuchaban martillando hasta tarde en la noche, hasta que un día amaneció muerto.